comentar, quiero platicarles que esta última sesión del seminario para nosotros es muy interesante, aunque por lo visto, como se trataba de cuadernos menores, no suscitó el interés suficiente para los participantes normales del seminario, además de que estamos ya fuera de época, ¿no? Porque ya terminaron las clases, ya es como, es difícil, lo sabemos, pero para nosotros, repito, tiene una gran importancia, porque dentro del proyecto PAPIT, el trabajo que hemos hecho, el trabajo externo, el trabajo con estos seminarios abiertos, ha coincidido con un trabajo interno de un núcleo que ha hecho su propia lectura para acompañar seminarios abiertos, pero también para profundizar en el debate, en el desciframiento y en el debate de los contenidos de los cuadernos. Y estamos terminando la redacción de un libro que está compuesto por dos partes. La primera parte es el trabajo nuestro como equipo interno de la perspectiva de conjunto de los 29 cuadernos, acentuando lo que Aricó, que nos inspiró mucho en el texto que recientemente se presentó de Aricó, de los materiales de un curso que dio en el Colegio de México sobre el pensamiento de Marx y de Gramsci, acentuando la politicidad de Gramsci, la construcción de una concepción de la política en Gramsci como el elemento articulador, organizador de su pensamiento en los cuadernos de la cárcel. Esta primera parte la hemos dividido en tres partes, a su vez, o tres momentos, tres componentes. El primero es la filosofía de la praxis y la relación de fuerzas. El segundo es la complejidad del Estado moderno y su crisis orgánica, la complejidad del Estado moderno, su crisis orgánica y la lucha estratégica por una nueva sociedad civil. Y el tercer momento es cómo ve la conjunción de la lucha por una hegemonía política y una hegemonía civil de un movimiento político nuevo, Gramsci. Esto configura la primera parte del libro, y es un trabajo orgánico entre los componentes de nuestro equipo, que está formado por 2 becarios de doctorado, 2 becarios de maestría y 3 becarios de licenciatura, además de mi responsabilidad como responsable general del proyecto. La contribución de los académicos participantes en el proyecto está más en la segunda parte del libro, que es el análisis detallado de los 29 cuadernos en una división en donde cada académico analiza 3 de esos cuadernos, que es la secuencia del seminario abierto que hemos tenido. Y ahí los autores de los que han participado en los seminarios, los académicos que han participado en estos seminarios abiertos, han retrabajado su contribución y formará parte de esta segunda parte del libro, que entonces tendrá 9 contribuciones. Y ya establecimos el acuerdo con la editorial Ítaca, o Ítaca, que es la que va a publicar nuestro libro. Esperamos que en un plazo de 3 meses esté ya publicado para que todos ustedes, todos los participantes del seminario, puedan tener acceso ya por escrito a todo este extraordinario
trabajo que hemos hecho durante prácticamente un año. Ha sido un esfuerzo colectivo extraordinario. Sabemos que es la primera vez que en México, por lo menos, se ofrece un seminario de esta naturaleza y quizá en toda América Latina. Esto es muy interesante. No sabemos de Europa, no sabemos de Asia, así que no podemos mundializar la originalidad de nuestro seminario, pero sí sabemos de América Latina y tenemos la certeza de que en México y quizá en América Latina es la primera vez que se ofrece y se trabaja con este detalle los 29 cuadernos de la cárcel. Entonces ha sido un orgullo para nosotros, una empresa original, entusiasta, importante, que sí buscamos siempre desde el principio de que se tradujera por escrito, es decir, que no fuera solo palabras en un seminario interesante, sino también concreciones en blanco y negro en un libro. Esta sesión de ahora es como un poco el relato de algunos aspectos de esta primera parte que les decía, ¿no? No todos, porque estamos en la fase última de integración y nos faltan, digamos, nos falta cerrar internamente, pero sí de los principales aspectos de esta segunda parte, perdón, de esta primera parte, especialmente lo que se refiere a toda esta relación entre filosofía de la praxis, relaciones de fuerza y su proyección hacia lo esencial en Gramsci, que es la construcción de proyectos políticos en la sociedad moderna. Vamos a darle en primer lugar la palabra a la maestrante Francesca Saboya, maestrante de estudios latinoamericanos, que ha sacado muchas energías y muchos esfuerzos de su propia tesis de maestría. No queremos justificar con esto que no haya avanzado suficiente en su tesis de maestría, pero sin duda alguna la emoción, el interés por esta temática, algunas energías y esfuerzos de lo otro le quitó. En segundo lugar voy a participar yo exponiendo, digamos, la cuestión del Estado. Entonces, adelante, Francesca. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Como decía el doctor, yo me ocuparé de presentar la primera parte de lo que será nuestro libro. Quisiera dar las gracias también para dejarme participar en este proyecto que fue realmente muy interesante, tanto a nivel teórico como a nivel de compañerismo entre nosotros. Y una gracias particular a los integrantes de mi grupo, a Aldo y a Ana, que no está presente al momento, pero voy a presentar las conclusiones de nuestra investigación, que fue una investigación colectiva. Y como decía el doctor, mi enfoque se centrará en el concepto de filosofía de la praxis y lo que significa filosofía de la praxis o el marxismo como filosofía de la praxis para Gramsci. Empezaría con una consideración muy básica, que es la dificultad para un estudiante o para un investigador en general de acercarse a autores tan densos teóricamente como Marx o como Gramsci o como el Marx leído por Gramsci. Y creo que la dificultad principal es el evitar considerar el desarrollo teórico como un desarrollo en sí mismo y el no buscar una relación entre teoría e historia. Y creo que el sentido principal de filosofía de la praxis o del marxismo como filosofía de la praxis para Gramsci resida exactamente en esa articulación entre teoría e historia, que es una articulación propia del método desarrollado por Marx. Y entonces, creo que haya que considerar el desarrollo de categoría en Gramsci, como en Marx, como condensaciones abstractas de fenómenos histórico-concretos. Y hay una nota central en el cuaderno 4, la nota 11, donde Gramsci dice:
De esta expresión, materialismo histórico, se ha dado mayor importancia al primer término, mientras tendría que ser dado el segundo. Marx es esencialmente un historicista. Y aquí una primera precisación. ¿Cuál es el historicismo de Gramsci? Esto es un problema muy complejo, pero solamente quisiera apuntar que no es un historicismo relativista y mucho menos un historicismo positivista. Y en esta polémica, en la búsqueda de encontrar un historicismo que Gramsci definirá historicismo absoluto, que reside el sentido del marxismo como filosofía de la praxis. Entonces, siempre en el cuaderno 4, como ya vimos en los otros seminarios, cuaderno 4, cuaderno 10, cuaderno 11, son los cuadernos filosóficos, donde se desarrolla el concepto de filosofía de la praxis, Gramsci califica a Marx como continuador de la filosofía de la inmanencia, en él, sin embargo, depurada de todo carácter metafísico y trasladada al terreno concreto de la historia. Primera pregunta, ¿qué significa filosofía de la inmanencia? Como ustedes sabrán, es un problema teórico muy complejo, pero en términos lo más sencillos posible, es la filosofía anclada en la historia, la filosofía como parte de la historia y como agente al interno de la historia. Y aquí abriría una pequeña paréntesis que si quieren podemos desarrollar al momento de las preguntas o de los comentarios colectivos. No creo sea posible entender a Gramsci, tampoco a Marx, pero sobre todo a Gramsci sin colocar su reflexión teórica en su propio contexto histórico. Y no voy a abrir aquí otra línea de investigación que es un poco la relación entre Gramsci y el contexto histórico en el cual está escribiendo, que es el contexto de la consolidación de la represión fascista en Italia. Pero creo sea muy interesante acompañar la lectura de los cuadernos con una lectura histórica del momento entre el 1920 y el 1930. Y es en el 1930 que empieza a desarrollar su reflexión filosófica. Y es muy interesante ver cómo el desarrollo de categoría como filosofía de la praxis, pero categoría más compleja como Estado, hegemonía, guerra de posición, guerra de movimiento, todas las categorías que hemos estado analizando en ese seminario, en realidad tienen un origen histórico muy precisa, una genealogía muy precisa, que es el momento de la lucha política durante la reacción fascista. Esto es otro tema de discusión, pero lo voy abriendo como línea de investigación para el futuro del seminario. Es muy importante acompañar en mi manera de ver una lectura teórica con una lectura historiográfica. Y limitaré mi lectura historiográfica en términos del desarrollo de la categoría filosofía de la praxis a la relación entre Gramsci y la Briola. Como ya vimos, o como ustedes ya sabrán, la Briola es un poco el inspirador de la filosofía de la praxis según Gramsci. La Briola, como ya saben, un intelectual, un filósofo napolitano que escribe a finales del siglo XIX y desarrolla su producción teórica en un análisis de la filosofía alemana, de la filosofía clásica alemana, en particular de la que la Briola llamaba las implicaciones emancipatorias de la filosofía hegeliana, y de la filosofía clásica alemana llega a proda a finales del siglo XIX al marxismo, que él concibe como una teoría materialista de la historia. La Briola subraya con cuidado que concebir el marxismo como una teoría materialista de la historia no es concebir el marxismo como filosofía de la historia, no es una teoría evolutiva de la historia o idealista de la historia, sino es un método de análisis histórica. Y escribe la Briola en su obra principal sobre el materialismo histórico. La posición de la concepción materialista de la historia es crítica de toda envoltura metafísica que, sustrayendo al ser social la autoría de su propia obra y transfiriéndolo al mito de la ciudad de Dios de San Agustín, al espíritu absoluto de Hegel, hasta, podríamos decir nosotros, al puro momento económico del marxismo economicista, impide una visión clara de las razones, leyes y ritmo del proceso histórico. Entonces, según la Briola,
son los propios autores de los hechos históricos, sean ellos masas populares o clases dominantes, a velar sus propias acciones de una especie de racionalidad exterior. Una racionalidad que en realidad es anclada en el antagonismo de clase y en una jerarquización del trabajo social, como ya había explicado Marx, y que sin embargo los autores de las acciones históricas esconde bajo la apariencia de forma de conciencia supersticiosa o experimentada, dirá Labriola, ingenua o refleja, madura o naciente, impulsiva o amaestrada, capricciosa o razonadora. Según Labriola, feticizada en idea, en una enunciación de apariencia teórica, la filosofía queda cosificada, como diría Marx, una filosofía que en realidad tiene que ser concebida como pura manencia, como parte del proceso histórico, como un fenómeno histórico. Entonces, ¿cómo llegar a concebir el rol de la filosofía en la historia, ¿no? Para Labriola la filosofía no es, sino deviene, es ella misma una formación histórica, cuyo examen implica el análisis de la relación entre movimiento real y movimiento aparente, para la sucesiva recomposición de esta trama compleja como totalidad. Entonces, lo que estoy intentando demostrar es cómo temáticas centrales que desarrollará Gramsci en los cuadernos ya están presentes en Antonio Labriola y no es simplemente un interés historiográfico, es para mostrarle cómo para Gramsci elegir la filosofía de la praxis como sinónimo de marxismo es posicionarse en un contexto histórico, en un contexto epistemológico preciso, y es un contexto que ha tenido ya a finales del siglo XIX muy poco éxito tanto a nivel italiano como a nivel europeo. Entonces, la reflexión de Labriola en realidad es parte de una reflexión histórico-política muy específica al contexto italiano, pero también al movimiento socialista internacional. Como ya mencionaba, Labriola se involucra con la constitución del Partido Socialista Italiano a finales del siglo XIX y es en este preciso momento histórico que aproda al marxismo como concepción materialista de la historia. Y Labriola nota dos problemáticas centrales que recuperará Gramsci al momento de desarrollar su reflexión filosófica, y son dos problemáticas propias del contexto italiano. Una propia del contexto italiano y uno propio del movimiento comunista socialista internacional. Respecto a la problemática italiana, Labriola nota el aislamiento de la cultura italiana, tanto de la alta cultura como de la cultura popular. Un aislamiento que para Labriola es debido tanto a la interrupción del desarrollo capitalista en Italia a finales del siglo XIX como a una tradición de larga raíces histórica articulada a un cosmopolitanismo italiano de origen muy larga, casi renacimiental. Y por el otro lado nota el aislamiento de la perspectiva de las masas populares debida a la incapacidad del movimiento popular de articularse con lo que en aquel tiempo era el inicio y el pleno desarrollo también del movimiento socialista a nivel europeo. Y para Labriola la solución, o una posible solución, un posible camino, es buscar una filosofía que permita la articulación de los movimientos populares. Y empieza a conceptualizar esta filosofía o esta arma crítica en el marxismo, en un marxismo pero capaz de ponerse más allá del socialismo oficial y de la corriente revisionista que ha dejado a un lado la perspectiva crítica de Marx y Engels, y también capaz de ir más allá de los inicios embrionarios de un marxismo mecanicista y positivista. Entonces son todas problemáticas que ya ha abierto Labriola a finales del siglo XIX y que han tenido muy poca resonancia, tanto en Italia como a nivel internacional. Y Gramsci se acerca a Labriola en el 1929, al inicio de su reflexión filosófica, considerando que el filósofo napolitano había sido un caso único en la reflexión marxista de la época.
Y para Gramsci la importancia de la Briola residía en haber denunciado el vicio metafísico por medio del cual las relaciones se vuelven cosas y esas cosas a su vez se vuelven sujetos operantes en mitos, insistiendo que mientras la metafísica considera los términos de la relación como presupuesto, la elegancia y flexibilidad del pensamiento dialéctico, el de la filosofía de la praxis, se fija en el proceso, en la relación misma, empujando a sumergirse en lo concreto de las correlatividades histórico-sociales. Aquí hay una primera aproximación entre la filosofía de la praxis como denuncia del vicio metafísico y la teoría de las correlaciones de fuerzas, un punto al que regresaremos un poquito más adelante. Lo que quiero subrayar un poquito más es que la progresiva afirmación en los cuadernos de la filosofía de la praxis como sinónimo de marxismo responde a la precisa elección por parte de Gramsci de situarse en un terreno polémico específico. En el Gramsci de los cuadernos de la cárcel, así como en el Marx de las tesis sobre Feuerbach, que es un texto central para la elaboración teórica de los cuadernos filosóficos, la cuestión de la filosofía de la praxis era, a fin de cuentas, la cuestión de la autosuficiencia filosófica del marxismo. Entonces, aquí abrimos otros temas de discusión, repito, otra vez abierto inicialmente por la Briola. ¿Qué tenemos que entender como por autosuficiencia filosófica del marxismo, por autonomía filosófica del marxismo? No es simplemente una cuestión teórica, es una cuestión teórico-práctica. Y aquí reside el sentido último de la filosofía de la praxis. En términos lo más abstracto posible, la autonomía filosófica del marxismo es la superación del dualismo clásico filosófico entre idealismo y materialismo, toda la polémica Croce-Bukharin, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que tener a mente es que no se trata de una disquisición teórica, es una disquisición teórica no solamente articulada en una preocupación política específica, sino es ella misma expresión en abstracto de un antagonismo social concreto. Dice, citando un poco a Gramsci, siempre en el cuaderno 4, en la nota 3, el marxismo ha atravesado una doble revisión, es decir, ha dado lugar a una doble combinación. Por un lado, algunos de sus elementos, de forma explícita o implícita, han sido absorbidos por algunas corrientes idealistas. Por el otro, los marxistas oficiales, preocupados de encontrar una filosofía que contuviera el marxismo, la han encontrada en las derivaciones modernas del materialismo filosófico vulgar. Y Gramsci se pregunta, ¿por qué el marxismo ha subido esta doble revisión, ¿no? Una vulgarización positivista y una derivación idealista. Y la respuesta para Gramsci es una respuesta histórico-política. Se trata de la expresión abstracta, repito, de un antagonismo social concreto entre masas populares y clases dominantes, que en el caso particular italiano tenía origen en la reiterada ausencia de un proceso de reforma civilizatoria profundamente popular y como tal radicalmente nacional. Entonces, en Gramsci, el dualismo filosófico quedaba críticamente desglosado como concreción abstracta de un antagonismo social concreto entre sectores populares y clase dominante, donde cada posicionamiento ideológico o filosófico, como la correlación de fuerza a raíces de ese antagonismo ideológico, lanzaba y alimentaba al otro. Entonces, en el cuaderno 10, Gramsci considera, como ustedes ya sabrán después de todos los seminarios, como la ideología de la clase dominante, la ideología de matriz especulativa, sea incapaz por su propio discurso abstracto teórico, el discurso del intelectual puro, del sector intelectual separado de las masas, de elaborar por su propia fuerza una cultura popular.
Es esta filosofía de la clase dominante, esta perspectiva especulativa, en realidad para hacerse fuerza ideológica necesita absorber elementos propios de su contrincante ideológico. En este caso, el idealismo tiene que absorber elementos propios del marxismo para traducirlo y quitarle potencialidad crítica y al mismo tiempo hacerse fuerza popular. Y el ejemplo clásico en Italia es Croce, como representante de la burguesía liberal, como representante de la alta cultura italiana, con capacidad de absorber elementos propios del marxismo economicista, que ya empezaba a tener amplia difusión en la Italia de la época. Por el otro lado, tenemos el marxismo vulgarizado, el marxismo positivista encarnado en la figura de Bukharin. Aquí, pequeña paréntesis, es algo que nos hizo notar el compañero Aldo. El ataque de Gramsci no es tanto contra Bukharin, o sea, en realidad Bukharin es una figura bastante ambigua, su misma reflexiones sobre el marxismo tienen que ser matizadas, pero de toda manera Bukharin, o el manual de Bukharin, representa para Gramsci la encarnación de un determinado marxismo. Entonces la polémica no es con Bukharin, la polémica es con una cierta visión del marxismo de la época. El marxismo criticado, el marxismo popular criticado por Gramsci es el marxismo que se ha difundido por lo que él llama el apremio pedagógico, es decir, por la necesidad de conferir a las masas una perspectiva que le permitiera elevarse más allá de concepciones precapitalista, una perspectiva que por esa necesidad de tomar el lugar del mito ha creado en realidad otro mito, el mito economicista. Y en calidad de mito ha privado a las masas de la capacidad crítica de enfrentarse a la alta cultura. Y es el marxismo positivista de la segunda y de la tercera internacional, el marxismo divulgado por el socialismo oficial y cuya debilidad reside en la capacidad de conferir a las masas populares una capacidad crítica, un arma a través de la cual es contraponerse a la alta cultura idealista. Y sin embargo, y aquí creo el punto esencial, aún vulgarizado, para Gramsci el marxismo contiene las condiciones de su propia superación crítica, para así conformarse en la perspectiva gramsciana en un vasto movimiento cultural, capaz de unificar moralmente a la sociedad. Pero, ¿qué significa reforma intelectual y moral, o marxismo o filosofía de la praxis como reforma intelectual y moral para Gramsci? A fin de cuentas, creo que la respuesta reside en la correlación de fuerzas, en la teoría de la relación de fuerzas. Una teoría que constituye, como han subrayado varios autores, entre los cuales Vacca, el mismo Frusini y otros estudiosos de Gramsci, constituye el núcleo de la reflexión filosófica de Gramsci. Y un poco nuestra preocupación fue encontrar una posible articulación entre filosofía de la praxis como superación del dualismo filosófico y la teoría de las relaciones de fuerza como núcleo de la reflexión gramsciana. Entonces, ya hemos dicho, el dualismo filosófico es condensación abstracta de la correlación, entre fuerzas subalternas y dominante, una confrontación histórica cuya resolución progresiva, el pasaje de la necesidad a la libertad, lo que Gramsci llamará el momento de la catarsis, la alternativa en Italia entre reforma y renacimiento, donde reforma significa, donde reforma es la superación de la penetración de masas sin elaboración cultural y elaboración cultural del marxismo sin arraigo de las masas, depende de la capacidad de los sectores populares de elevar por su propia iniciativa histórica el prejuicio de su sentido común al grado de filosofía y viceversa la filosofía a rango de sentido común.
superando así aquel estado de subalternidad ideológica asegurado por la iniciativa de una inteligencia a ella externa. Solo si la filosofía le hace marxismo, se hace popular, elaborando el sentido crítico, el sentido común, para así transformarlo en buen sentido, se hará progreso, reforma. En caso contrario, sirve el intelectualismo abstracto de la clase dominante, juega a favor de la reacción. Aquí, a mi parecer, hay una elaboración en término filosófico de la cuestión central de la autonomía de clase. Y es una autonomía de clase concebida por Gramsci en términos lo más abstracto en general y al mismo tiempo es una autonomía de clase concebida en sentido crítico teórico, no solamente práctico-político, o es la búsqueda de una autonomía práctica política donde un elemento central es el elemento crítico. Y es un poco la misma perspectiva que desarrolla Marx en las tesis sobre Feuerbach, reelaborada por Gramsci en un sentido más práctico-político, diría, más que filosófico abstracto. Y voy. A ver, brinco un poquito. Como subraya Fabio Frosini en su lectura de los cuadernos, el Marx de Gramsci es el Marx de la prefacio del 59. Los hombres toman conciencia de las contradicciones en el terreno de las ideologías, leída a partir de las tesis sobre Feuerbach. Es en las tesis que aparece claramente lo que en Marx es esta nueva construcción, su nueva filosofía. Las praxis, nos deja intuir Gramsci, es la misma autonomía filosófica del marxismo, ni monismo materialista ni monismo idealista, sino filosofía del acto impuro. Y aquí, como último punto, abriría un tema de discusión que, pues, en mis intereses personales es como me gustaría saber la posición de ustedes sobre una temática bastante compleja, que es la relación entre Marx y Gramsci. ¿Qué es el acto impuro en Gramsci y qué es el acto impuro en Marx? Personalmente yo creo que haya una diferencia entre los dos autores, pero es tema de una amplia polémica, entonces no lo digo como tesis, sino como abertura de una problemática teórica. Creo que el acto impuro es en Marx el trabajo social, y creo que podemos contraponer o buscar una posible diferencia entre Marx y Gramsci en la diferencia entre trabajo social y bloque histórico, o en la traducción de trabajo social según Marx en el bloque histórico según Gramsci. En la tesis Obra secundaria y fragmentaria, la intención de Marx, como nos indica Bolívar Echeverría, es disputar en el proceso histórico de lucha social el horizonte cognitivo a la configuración moderna capitalista del discurso dominante, la forma fetichizada. Como argumenta Echeverría, en las tesis Marx no polemiza con dos tradiciones filosóficas, idealismo por un lado y positivismo por el otro, o materialismo por el otro. Está buscando una nueva perspectiva teórica, un nuevo método de análisis que permita configurar una perspectiva teórica en contraposición al discurso dominante capitalista, que es el discurso fetichizado. Y para Marx la finalidad es práctico-política, como en Gramsci, es hacer del marxismo como discurso crítico un momento constitutivo de la actividad política. La praxis en Marx es la actividad objetiva, el trabajo social, en el sentido de la actividad histórico-política de las fuerzas sociales, que al mismo tiempo funda el proceso de constitución subjetiva, un método de construcción práctica y aprehensión teórica de la realidad como proceso dado por una relación necesaria entre la conformación de sentido de lo real y la realidad misma. Insisto, la mediación es la praxis y en Marx la praxis es el carácter social del trabajo. ¿Hay una diferencia entre esa perspectiva y la de Gramsci? Yo creo que sí, puede encontrarse una diferencia o puede abrirse una polémica sobre este punto.
Lo que Marx entendía por proceso de conformación de las subjetividades históricas a partir del posicionamiento de las fuerzas en el trabajo social, Gramsci, a mi parecer, traduce como práctica política. En ambos casos, la praxis no es una entidad dada, sino un proceso histórico-social, el del antagonismo implícito en la construcción histórica de la unidad social y en calidad tal único criterio de verdad. A nuestro parecer, sin embargo, en Gramsci, esta totalidad contradictoria que Marx identificaba con el carácter social del trabajo y apreciación del trabajo como actividad histórico-política, queda traducida como unidad ideológico-política que se produce a través de la confrontación entre proyectos antagónicos de organización de la sociedad y paralela conformación de sentido, en breve como bloque histórico. Un proceso antagónico cuya resolución temporal es el momento filosófico, vinculado a la acción de masas en la historia, es decir, el momento de la sistematización racional y universal de una determinada concepción del mundo, misma que asume realidad fetichizada y cosificada en el momento del Estado. El punto crítico que queremos subrayar es que, si en Marx la dimensión estructural era también una forma ideológica de relación con la realidad, Gramsci concibe la dimensión superestructural como forma objetiva de relación con la realidad, y asumiendo un carácter ontológico, la dimensión ideológica y filosófica obtiene en Gramsci un valor noseológico y normativo. Es el mismo proceso de conformación de la conciencia política y de su cosificación o no cosificación en el Estado, en tanto que proceso unitario contradictorio, lo que permite el análisis de las condiciones de posibilidad para que los dirigidos intervengan críticamente sobre el mismo al fin de subvertir el poder de los dominantes. Y me quedaría aquí. Muy bien, bueno, muchas gracias por esta exposición que añadió un aporte muy personal sobre la relación entre Marx y Gramsci, que resulta totalmente sugerente para la discusión. Me corresponde hacer una exposición sobre las reflexiones de Gramsci sobre el Estado moderno, entendido como momento supremo de la política. En esta idea de la politicidad, de estudiar, de leer los cuadernos como la concepción de la politicidad en Gramsci. Hubo un grupo de trabajo específico sobre esto, conformado por Laura, Laura Nieto, por Robert Quintero y yo. Y aparte hubo un otro grupo de trabajo que profundizó la problemática de la hegemonía, constituido por Jaime Ortega, por Mariana López y por Emiliano Lobo. No voy a presentar mucho del último grupo porque todavía no lo recojo plenamente. Hubo una primera discusión, pero estamos todavía en el proceso de integrar sus aportaciones bien al escrito final. Así que voy a enfatizar más toda la problemática sobre el Estado moderno, su crisis orgánica y la lucha de posiciones. Al respecto, la primera pregunta que nos hicimos es cuáles son los criterios, es decir, de la manera de pensar, de razonar y de construir categorías histórico-teóricas sobre el poder público y la política en la contemporaneidad por parte de Gramsci. Es decir, aquí la cuestión de método para nosotros es cuáles son los elementos constitutivos de su concepción sobre este problema. Y al respecto, pensamos que se pueden caracterizar o recoger tres elementos centrales. En primer lugar, que para Gramsci el Estado moderno es algo más que un aparato de poder. Para Gramsci es el momento supremo de la construcción político-ideológica
de determinadas fuerzas sociales, que están en relación y lucha histórica por la supremacía en un determinado territorio y temporalidad. Así que es, ante todo, una construcción histórico-política, gestada en la lucha social, en una lucha social que involucra a todo el conjunto social. De tal manera que aquello que Marx consideraba que bajo el capitalismo se constituye como comunidad aparente, porque la sociedad misma en sus relaciones sociales básicas no incluye el sentido de comunidad, y lo que hay de comunidad en la sociedad se tiene que expresar como algo exterior, como algo externo a las relaciones mismas de producción y circulación, como institucionalidad de alguna forma que expresa esa comunidad aparente que no existe en las relaciones sociales. Sin embargo, para Gramsci eso coincide con Marx, pero dice eso es el espacio privilegiado de disputa por la comunidad. Es decir, ahí se recoge lo que Francesca había comentado, la propia idea de Marx de que es en el terreno ideológico donde las contradicciones de la sociedad se expresan, se manifiestan y se resuelven. El eje de ese terreno ideológico es el Estado. Entonces, no hay contradicción con Marx, más bien hay un entendimiento cabal pleno de lo que es esta institucionalidad que expresa como momento histórico político y como luz social una noción de comunidad aparente que se ha impuesto en la sociedad. Así que para Gramsci esa voluntad colectiva y la existencia política de la comunidad se constituyen afuera de la estructura económico-social, en ese terreno institucional, social y político. Al plantear el problema así, en términos de voluntad colectiva, es decir, cuando dice Gramsci, el Estado es el momento supremo de la construcción histórico-política, lo hace pensando en que como construcción es un acto de voluntad. Es por eso, para Gramsci, el Estado, el espacio de la construcción de la voluntad colectiva, nacional y popular. Al plantear el problema así, permite entender que esa comunidad aparente que se construye como organizadora de lo colectivo en la sociedad, se construye, se conquista como construcción de voluntad en la lucha política y ideológica, y no es un resultado natural de tendencias estructurales. Así que parte o se produce en medio de una disputa entre fuerzas políticas por desarrollar e imponer una determinada concepción y un proyecto de comunidad social con la cual el Estado se identifique. Esto tiene profundas consecuencias en la concepción de la relación entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados, puesto que esta construcción de voluntad colectiva tiene que corresponder en primer lugar a una necesidad histórica, no es simplemente cualquier construcción de voluntad, y en segundo lugar formar parte de la autoorganización y autoconciencia de la sociedad, de tal manera que pueda incluir también a las grandes mayorías en este proceso de voluntad, y no solo como sucede en otros momentos históricos a las élites políticas. Esa es una de las consecuencias principales de esta construcción, esta concepción de Gramsci de voluntad colectiva. Esto creemos que es lo primero que hay que plantear como elemento de método, ¿no? Como elemento de la concepción profunda de Gramsci sobre el Estado. Reitero,
El Estado entonces no es una cuestión natural, es una construcción histórico-política y un acto de voluntad, ¿no?, con profundas consecuencias. En segundo lugar, al partir de esta noción de historicismo absoluto que planteaba Francesca, establece Gramsci una relación entre historia y política muy importante, de tal manera que esta abstracción Estado no es simplemente una abstracción teórica mental de alguno u otro intelectual. El Estado es resultado histórico, es una construcción abstracta de la propia historia, que la propia historia crea en su proceso. Y en ese sentido, la noción teórica del Estado moderno es el poder que existe en la sociedad como proceso histórico necesario para organizar orgánicamente a la sociedad moderna. Es decir, lo que llamamos monarquías absolutas, monarquías constitucionales y repúblicas como formas de organización básicas del Estado moderno bajo el capitalismo, son un producto no de la caracterización teórica, sino de la realidad histórica en proceso, sin el cual la sociedad capitalista no se hubiese expandido como lo hizo, ni hubiese pasado de la forma mercantil a la capitalista liberal y de esta a los monopolios. Y es impensable sin las instituciones del Estado moderno, la burocracia, el parlamento, los partidos, los sindicatos, las asociaciones civiles, la prensa, los medios, las escuelas, etc. El individuo y la colectividad sin el Estado no hubiesen logrado eso que podemos caracterizar como el capitalismo total contemporáneo y el grado de desarrollo y afirmación de derechos y deberes, de instituciones políticas y de civilización y cultura que hoy existe. El Estado, en ese sentido, es una manifestación de la unidad profunda entre historia y política. Por eso es también, en ese mismo proceso, el bloque histórico, la catarsis y la voluntad colectiva, expresadas como despliegue de una capacidad de dirección y dominio. Y la consecuencia es esa famosa frase de Gramsci, donde dice, que nos interesa mucho en esta facultad, lo que realmente importante hay en la sociología no es más que ciencia política. Pero una ciencia política, no como la que a veces se imparte predominantemente en esta facultad, sino otra ciencia política que sea y que exprese la unidad orgánica entre historia y política, tal como se acaba de desarrollar. Ese es el segundo criterio constitutivo de esta concepción que nosotros recogemos, y un tercer criterio metodológico es la insistencia de Gramsci de que el proceso de fundación y existencia del Estado capitalista, tanto del liberal como del democrático social burocrático de masas, se hace en la profundidad de un nudo nacional particular. Es decir, el Estado es profundamente nacional en ese sentido, aunque a la vez sea un fenómeno universal, y expresa un proceso específico de disputa por la hegemonía y lucha de posiciones entre grupos sociales que atiende a las formas de vida, de organización y de cultura específicas dentro de una sociedad dada. Solo así se puede expresar una acción de voluntad para configurar un Estado, y solo así se puede entender a profundidad el Estado. Lo nacional, en ese sentido, entonces, es resultado de fuerzas históricas específicas y corrientes ideológicas y políticas dentro de un territorio y dentro de un tiempo. Es decir, por eso es por lo que Gramsci dice el proceso interno tiene primacía sobre el proceso internacional. El proceso interno dentro de la sociedad tiene primacía sobre el proceso internacional, aun cuando este último
sea también un elemento condicionante de este proceso interno. Y de ahí la relevancia que le da Gramsci a la cuestión meridional y a la cuestión vaticana, porque eso expresa la unidad de cultura y política en la sociedad italiana. Y ambas cuestiones son la base que asienta una dominación, el consenso y la hegemonía en un determinado estado italiano de su momento, que sigue siendo todavía en la época de Gramsci el estado de compromiso, a pesar de que tenga estas variaciones que también señalaba Francesca como resultado del advenimiento del fascismo. Por lo tanto, con estos tres criterios podemos entender cómo Gramsci empieza a proyectar ya su estudio del Estado moderno, que también es una característica del conjunto de los cuadernos, y en esa medida puede recoger lo que con nitidez se plantea este teórico brasileño, que Carlos Nelson Coutinho, que en un texto de 2005 sobre la construcción de la política en Gramsci, dice: el Estado es lo que el capital es para Gramsci, lo que el capital para Marx, es decir, es la concreción, digamos, de todo su estudio de lo que es la relación entre dirigentes y dirigidos, la relación abstracta entre dirigentes y dirigidos, entre gobernantes y gobernados en la sociedad moderna, que en su sentido concreto se expresa como estado integral en la concepción de los cuadernos. Y en ese sentido, Gramsci realmente en los cuadernos, con esta visión de totalidad, empieza o hace del estudio del Estado un eje central del conjunto de los 29 cuadernos, que nosotros, para desglosarlo en el análisis, dividimos en tres momentos. El primer momento es el elemento de dominio en la reflexión sobre el Estado, y está muy vinculado a la situación histórica del Estado liberal. Ese elemento de dominio tiene, en primer lugar, el hecho unificador de economía, sociedad y política, por la capacidad de fuerza que tiene un nuevo poder político en la sociedad europea, en todo este proceso que va de los siglos XV, XIV al siglo XIX, y en donde el Estado es el nuevo poder político que tiene capacidad para crear eso que ya comentamos, ese capitalismo total contemporáneo. Y en ese sentido el poder, el dominio del poder, es un dominio que unifica profundamente la sociedad. No se puede entender el Estado moderno sin este componente central de dominio, que sin embargo no es simplemente el ejercicio de la fuerza, sino es ese acto unificador total que el Estado ejerce, y que también en ese proceso unificador requiere de la iniciativa política y de la voluntad colectiva cristalizada. Situación que en Italia llevó 4 siglos y que Gramsci observa diciendo que en Italia no se configuró esa voluntad ni en las élites ni en las masas capaz de hacer lo que hicieron otras sociedades y otras monarquías, pensando especialmente en la monarquía portuguesa, la monarquía española, la francesa y la inglesa, que no solo habían tenido las condiciones de desarrollo capitalista, de constitución de grupos sociales, de constitución de proyectos políticos, sino sobre todo y principalmente de un acto de voluntad que unió profundamente a las élites con las masas en la construcción del nuevo dominio moderno. Así que este proceso unificador de mando, de dominio, que crea el capitalismo total, es para Gramsci un proceso
profundamente nacional, pero también que es parte de toda la transformación de la sociedad europea y de la sociedad mundial. Es una modernidad que trae consigo procesos y fuerzas que transforman la vieja sociedad, expanden la sociedad mercantil, generan la producción y la circulación capitalista, lo que conlleva la tendencia a construir nuevos estados y a sustituir históricamente a los estados anteriores o a las formas de dominación anteriores. En Italia ese proceso se dio con parcialidad, se dio y culminó con el movimiento del Risorgimento, bajo, sin embargo, no la confluencia de unidad de voluntad entre masas y élites, sino bajo la expansión de la élite del reino del Piamonte, lo cual llevó no al Estado unitario moderno como en los otros países, sino a ese Estado monárquico liberal de compromiso, como particularidad de una revolución pasiva italiana que excluyó a las masas de la dinámica política y que habría que entender profundamente para esa decisión de Gramsci de aplicar la filosofía de la praxis en la realidad concreta de Italia. Es decir, eso lo lleva a tratar de entender profundamente el proceso de revolución-restauración o de revolución pasiva sin hegemonía que se produce en Italia. Y mucho de sus observaciones, de sus análisis del Estado está vinculada profundamente con ese proceso, tanto en el largo plazo que va de los siglos XIV al siglo XIX y al siglo XX que él vive, como en el mediano plazo que va del Risorgimento a 1920, y como en el plazo inmediato donde se enfrenta a este problema del fascismo. Es decir, eso que vive intensamente como ascenso del fascismo y que, como comentaba Francesca, lo estimula para darle concreción a muchas categorías, tiene también articulación con esos otros dos momentos: la larga duración, la mediana duración y la coyuntura profunda, aguda del momento del fascismo. Entonces, de aquí podemos decir que toda esa experiencia le demuestra a Gramsci la importancia del dominio en la historia moderna y en la realidad social moderna. Pero el dominio que ya no es solo fuerza unificadora, sino también voluntad colectiva y dirección político-cultural. Para que exista tal cosa se requiere entonces una unidad orgánica entre política, actividad de grupos intelectuales y involucramiento de los grupos sociales. Esto es muy importante como el primer momento de la reflexión de Gramsci sobre el Estado. Yo creo que dilucida con esto cosas fundamentales y entonces puede tener las condiciones para analizar el Estado en un segundo momento, que es el momento no de Italia, pero sí el momento de Europa, que prefigura la tendencia italiana, que es el Estado democrático avanzado, el Estado democrático-burocrático avanzado moderno, que se ha prefigurado a partir sobre todo de las transformaciones que está viviendo el Estado en Alemania, y que Alemania representa una muestra muy importante de a dónde va la estructuración de la política en su sentido amplio, orgánico en la sociedad moderna. Por eso es muy importante la reflexión. No es el estado de compromiso italiano el eje de lo que es el análisis del Estado moderno, sino es el Estado alemán, el Estado que muestra ya las nuevas configuraciones orgánicas de la relación sociedad-política moderna en el capitalismo moderno. Y esto le hace profundizar
en ese Estado democrático, burocrático de masas, que requiere de un método más amplio para entender ese proceso de dominio, pero ahora, y de voluntad, proceso de dominio, voluntad y unificación, pero ahora pensado a partir de nuevos fenómenos que exigen esta noción de Estado integral o Estado ampliado, que habla de un nuevo tipo de unidad orgánica entre sociedad política y sociedad civil. Un Estado que deja de ser liberal, tradicional, para constituirse como nueva democracia de masas, abierto por lo tanto a una lucha política diferente, una lucha política basada en el reconocimiento amplio de derechos y deberes de sindicatos, partidos, órganos de opinión pública, instituciones educadoras y de policía, instituciones de ejercicio de diversos derechos, tanto urbanos como rurales. Situación que domina, decíamos, ya las relaciones políticas de otros países europeos y que en Italia se ve como tendencia, una tendencia, y Gramsci sabe que, por ejemplo, en 1912, 1913, ya se aprueba el sufragio universal masculino, que para 1907 ya se reconoce la fuerza organizada de las organizaciones obreras, por ejemplo, la Confederazione General del Lavoro, Confederación General del Trabajo, pasa de 190.000 afiliados de 1907 a 2.200.000 en 1920, para que vean cómo en Italia también se estaba produciendo una transformación muy fuerte que hace el paso de ese Estado liberal al Estado democrático, burocrático de masas, pero que trae consigo un nuevo fenómeno, que es el poder dentro de ese Estado de la burocracia civil en los órganos del Estado, y que coincide y expresa una nueva economía monopólica centralizada y da lugar al problema original que Gramsci analiza, que es el problema de la organización del consenso bajo estas nuevas formas, ya no abstractas ni difusas de relación sociedad civil y sociedad política, sino las que resultan del surgimiento de nuevas formas mediadoras, aquellas que se expresan en el concepto de hegemonía civil y que expresan también la necesidad de otro tipo de lucha política, que ya no es la lucha política de movimiento, que ya no es la lucha política para capturar como minoría el aparato del Estado, sino que es una complejísima guerra de posiciones, una guerra de posiciones que entiende que el poder ya no es la expresión del interés particular sobre la sociedad de un grupo minoritario, de una élite, sino que a partir de las transformaciones del capitalismo y con el desarrollo del poder capitalista es un continuo movimiento, dice Gramsci, capaz de absorber a toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico, así que toda la función del Estado es transformada. El Estado se vuelve, dice, educador, se vuelve constructor de una civilización. Fíjense la transformación radical de la concepción del Estado que Gramsci conceptualiza y que nos está hablando, reitero, no de una capacidad intelectual extraordinaria de Gramsci, sino de la captación de las transformaciones históricas del poder en la sociedad moderna. Así que concluye Gramsci esta parte diciendo que el Estado liberal europeo está sufriendo transformaciones profundas hacia un Estado democrático, burocrático de masas,
con la expansión y el papel activo de una nueva sociedad civil que incluye y va más allá de las mediaciones parlamentarias y burocráticas anteriores, va más allá de las viejas mediaciones hegelianas, y que permite entonces lo que él conceptualizará como el paso del concepto de revolución permanente al concepto de hegemonía civil para entender esta profunda transformación. La política entonces ya no será más, ante todo, guerra de movimientos, sino de movimiento que en la situación anterior incluía el movimiento espontáneo de masas inconscientes dirigidas por minorías conscientes, sino, ante todo, será, con esa noción de guerra de posiciones, la de participación y lucha de una sociedad organizada y consciente en los distintos ámbitos del Estado y de la sociedad civil. Es decir, dará lugar a una estrategia integral y orgánica de la política. Que entonces crea nuevas nociones que acompañan esta visión. Por ejemplo, la visión de la noción de proporciones definidas. ¿Cuáles serán las proporciones entre minorías conscientes y masas en proceso de transformación cultural y política para dar lugar a esta nueva lucha, a esta nueva concepción de lucha de posiciones? ¿Cuáles serán las proporciones? Y empieza otro tipo de preocupaciones de Gramsci, porque sabe que la dirección consciente no se va a expresar inmediatamente en la vida de las masas, que tiene que haber profundas transformaciones culturales, ideológicas y políticas para llegar a eso. Pero se llegará en esta nueva situación del Estado por la vía de nuevas relaciones entre dirección consciente y masas en proceso de transformación, masas donde la lucha por generar el buen sentido, es decir, por cuestionar el viejo sentido común y generar ese buen sentido, tienen que tener proporciones definidas. Y esta noción de proporciones definidas es muy importante porque establece la relación entre dirección y involucramiento cultural nuevo de las masas. Y esto lleva a entender entonces al Estado como un equilibrio de fuerzas en relación que abarca e integra la sociedad civil. Esto es también sumamente importante. Y esta concepción, decíamos, articula orgánicamente los núcleos formales e institucionales del poder con la concepción amplia de sociedad civil como actor y como órgano de la política, de tal manera que amplía extraordinariamente la noción de lo público. Lo público ya no está encerrado en los aparatos institucionales, sino lo público involucra ya al conjunto de la sociedad y sobre todo a una sociedad civil que se articula orgánicamente con la sociedad política. Por eso, al final, podríamos decir con Gramsci, el Estado, ese Estado moderno, burocrático de masas, que ya casi culmina la nueva concepción del poder moderno, es, ante todo, una civilización, ¿no? Y coincidirá aquí con Lenin, que dijo al final de su vida: si debemos entender el socialismo de otra manera, de una manera más profunda, podemos decir el socialismo es cultura. El socialismo no es solo esa lucha política particular de una clase por acceder al poder y cambiar la sociedad. El socialismo es cultura. Y es ese mismo sentido que Gramsci dice: el Estado orgánico moderno que articula sociedad política y sociedad civil es una nueva civilización. Y así debe entenderse, y por eso los intelectuales, no solo los intelectuales de alta cultura, sino los intelectuales masa, que son también
el núcleo, que va a establecer las proporciones definidas, que va a establecer la relación entre dirección consciente y tendencia espontánea de las masas, van a jugar un papel central en su concepción, porque son los nuevos intelectuales masa orgánicos. Y ahí desarrolla toda una concepción del papel central de los intelectuales en la organización del consenso y en la construcción de la hegemonía en un sentido amplio. Los intelectuales como colectivos. De aquí que el problema de cómo participan los intelectuales en la construcción de un nuevo proyecto político se vuelve central, y la noción de partido, que estaba ubicada, sobre todo por la deformación stalinista, en la idea del partido en el sentido burocrático efímero, para Gramsci no tiene ese sentido, sino que para Gramsci es el partido en el sentido histórico, es decir, aquel proyecto político que permitirá suscitar y organizar una nueva voluntad colectiva, y podemos ampliar, y una nueva civilización. Por lo tanto, exige un partido que tenga en su eje central la reforma política y la reforma intelectual y moral. Vean cómo amplía la noción de partido en un sentido extraordinario, en ese sentido histórico. Esto lo lleva a decir o a pensar cómo se puede suscitar y organizar la voluntad colectiva en este sentido orgánico, universalizador, civilizador, en las condiciones de la sociedad concreta que estamos viviendo. Y ahí se percata de que el capitalismo está sufriendo transformaciones fundamentales, y que frente a la concepción de la Tercera Internacional, que veía en toda la insatisfacción popular de después de la Primera Guerra Mundial el advenimiento de una crisis catastrófica del mismo, Gramsci dice no es hacia la crisis catastrófica, porque las crisis económicas de por sí no significan la construcción de esa nueva voluntad. Las crisis económicas no significan de por sí crisis políticas por esta complejidad del Estado. Lo que estamos viendo es la posibilidad hipotética de que se abra en el fenómeno histórico del capitalismo una fase intermedia, la fase que él llamará de americanismo, la fase que después se implantó en la sociedad europea como Fordismo, y que representa para él un reto de análisis, porque será la fase en donde ese Estado democrático de masas, burocrático moderno, se consolidará con nuevos elementos que transformarán a la propia vida social. Y por eso llega a la conclusión la hegemonía que nos preocupa, es decir, esa capacidad orgánica de establecer el vínculo sociedad civil, sociedad política, y que pone en el centro el problema de la civilización, ya no será simplemente, ya no será un hecho burocrático político, no será ni siquiera solo un hecho cultural, sino que nos confronta a un fenómeno muy profundo, que es el nuevo papel de las estructuras. La hegemonía, dice, en esta etapa intermedia nace de la fábrica, está justamente en esas nuevas relaciones de producción y circulación que atrapan al hombre moderno, que vinculan al hombre moderno de otra manera con su realidad, y nos presenta un nuevo fenómeno. La hegemonía profunda nace de la fábrica, y los grupos sociales modernos buscan, digamos, atrapar a la sociedad a partir de esas nuevas capacidades de producción y circulación.
¿no? Y podemos decir con él que nos aporta un elemento central para entender este fenómeno que superficialmente algunos grandes intelectuales como Bauman ven como el predominio del hombre líquido en la sociedad moderna, que no es tanto el predominio del hombre líquido, sino es el predominio de la hegemonía que nace de la fábrica, y que en contraposición a esta visión de que el hombre se ha separado del trabajo, decimos el hombre ha universalizado el trabajo en la sociedad moderna, y ese hombre líquido no es más que la universalización de esa hegemonía que nace de la fábrica, de las nuevas condiciones de la fábrica y de la circulación, que son las condiciones de la universalización del capitalismo mundial. Y esto nos permite entender muchísimas cosas, ¿no?, de lo que es el reto de comprender siempre las transformaciones del capitalismo para pensar los fenómenos orgánicos del Estado, que podemos llamar del Estado integral. Y sobre todo de la crisis orgánica que éste atraviesa en la modernidad, y que para Gramsci ya se veía como una crisis orgánica del capitalismo moderno. Es decir, cuando él dice crisis orgánica, él dice esta nueva transformación del capitalismo plantea nuevas concepciones del dominio y de la dirección, nuevas concepciones de la hegemonía, y los grupos sociales que dirigen el capitalismo y los grupos sociales que cuestionan el capitalismo no logran resolver esa crisis de hegemonía. Es decir, están a la mitad. Por eso la noción de crisis de Gramsci es la nueva fuerza no ha logrado constituirse de tal modo de que supere la situación, que pueda ser capaz de dirigir a otro orden social la situación, pero la vieja fuerza tampoco logra implantar su supremacía. La crisis será esa dificultad, y esa dificultad, decimos, orgánica del Estado integral, es una dificultad que en cierta forma persiste hasta el momento actual, ¿no? Persiste como universalizadora de la relación orgánica entre sociedad civil y sociedad política, que se construye a principios del siglo XX y que en cierta forma no se ha resuelto. Hoy, por eso podemos decir, vivimos la continuidad de esa crisis orgánica sin que se haya podido superar, y si entendiéramos muchos fenómenos de la economía, de la sociedad, de la cultura y de la política con esta óptica, creo que los entenderíamos mejor. De ahí nosotros derivamos hacia lo que hemos llamado ¿qué hace Gramsci para trabajar en función de superar esa crisis orgánica del Estado, incluyendo al capitalismo moderno? Y lo que él hace es plantea el problema estratégico, no ya de buscar un nuevo Estado, sino de buscar transformar a la sociedad civil para que ésta sea la portadora de la solución histórica a esa crisis orgánica del Estado. Y si bien pasa por el Estado, pasará por un Estado diferente, por un Estado que está planteado, ¿no?, como un mando unificador, como una cultura política social, como una nueva civilización, pero sobre todo como una nueva capacidad política de la sociedad organizada. Y el objetivo estratégico de Gramsci ya no es, por lo tanto, el Estado en sí, sino la sociedad regulada, el autogobierno de la sociedad, y él lo reiterará continuamente. Ese es el objetivo estratégico
que está en los cuadernos de la cárcel. Y para ello, dice, el concepto de lucha política central es el concepto complejo y multifacético de guerra de posiciones, que ya no es, como se le ha entendido muchas veces a ese concepto, es, digamos, ocupar espacios institucionales políticos o espacios culturales políticos, sino es un concepto distinto, porque es el concepto que busca actuar en la sociedad civil y en la sociedad política de una manera compleja y multifacética. Es un concepto que haga avanzar a una nueva fuerza social en la resolución de la crisis orgánica del Estado y en la construcción de los elementos de una nueva sociabilidad, que es el objetivo estratégico de Gramsci. Bueno, con toda esta visión creemos estar llegando a una comprensión más profunda de lo que Gramsci nos plantea en los 29 cuadernos de la cárcel. Ha sido posible esta visión solo por este tipo de lectura que hemos hecho. Hemos, creo, superado la lectura acostumbrada de divulgación para entrar en otro diálogo con Gramsci. Un diálogo que vemos nosotros con gusto, ¿no?, con entusiasmo, con emoción, con un gran diálogo fructífero que se ha gestado a lo largo de este año que nos ocupó el proyecto que hoy terminamos. Y bueno, por supuesto que agradecemos a todos los que han estado participando, porque son un estímulo más al trabajo de este núcleo que ha tratado de leer de otra manera a Gramsci y de producir con Gramsci otro tipo de diálogo. Estamos muy contentos, no hemos terminado, el trabajo lo vamos a entregar el próximo jueves, nos falta todavía ese momento final de todo escritor, que es los últimos puntos y comas, los últimos borrones, los últimos acentos, las últimas tensiones, ¿no? Pero ya serán tensiones internas de nuestro grupo interno de trabajo, ya no serán abiertas como ahora, ¿no? Sí les queremos comentar que la presencia y la participación de ustedes y otros que hoy no han llegado ha sido un elemento vital, fundamental para este diálogo, ¿no? Y quisimos hacer un vínculo latinoamericano que todavía es difícil. Lo hemos hecho por la vía de nuestra página de internet. Se han enterado por esa página otros núcleos, nos escribieron de Perú diciendo que ellos quieren trabajar con nosotros. Tenemos ya el vínculo con Uruguay, tenemos el vínculo con Brasil, tenemos el vínculo con Bolivia, con Argentina, y creemos que ahora sí nos estamos posicionando en México como parte de toda esta corriente política intelectual que está recuperando la perspectiva de Gramsci. Yo creo que después de ese seminario ya no se dirá, quizá en México haya también algunos pensadores, sino se dirá, hay un núcleo que está leyendo a Gramsci, que está siendo partícipe de un proceso mundial colectivo de recuperación de Gramsci, ¿no? Y creo que eso nos debe enorgullecer, porque ubica la producción intelectual de esta facultad como una producción intelectual importante a nivel mundial, que es lo que queremos, que podemos decir cosas nuevas, podemos ser interlocutores de un desciframiento y un debate de Gramsci a nivel mundial, que es lo que queríamos. Y les comento, solo para terminar, que esto no ha terminado, que tenemos dos nuevos momentos: el momento de revisión de los autores latinoamericanos que han pensado con Gramsci el poder y la política, que es el segundo momento que se iniciará en agosto,
que es un momento corto porque va a ir de agosto a diciembre de este año. No va a ser todo un año, sino que ahora vamos a tener el reto de hacer en 6 meses lo que hoy hicimos en un año, para dar lugar después a un tercer momento, que es el año de 2013, donde vamos a producir un análisis de las transformaciones de los estados en América Latina con esta riqueza conceptual, teórica e histórica de la que nos estamos apropiando. Ese va a ser el gran reto de nuestro proyecto, el trabajo del año 2013. Y por supuesto, ustedes van a estar invitados para acompañarnos, para ser partícipes de este reto, de este proyecto, que esperamos que tenga importantes consecuencias también para la vida intelectual en América Latina. Bueno, con esto terminamos y abrimos entonces el último diálogo con ustedes, agradeciéndoles, reitero, su participación. A ver, creo que varios ya están a punto de preguntar. Sí, a ver, sobre el concepto de la praxis, ¿no? Y la relación de Gramsci con Marx. Desde la premisa, desde la tesis primera, ¿no?, contra Feuerbach, se dice que el defecto del idealismo es concebir al objeto desde ese pensamiento abstracto, ¿no? En cambio, el acierto del materialismo es concebir el objeto ya desde la sensibilidad, pero que uno y otro se quedan cortos, ¿no? Y entonces va a ser el concepto de praxis el que supere esa contradicción entre el idealismo ramplón y el materialismo vulgar, ¿no? Porque aparte ese concepto va a ser criterio de verdad en el conocimiento, va a ser también base empírica de referencia, y no solo, ¿no?, sino también va a formar parte de un concepto de ser humano, ¿no? Porque la praxis es la esencia del ser humano, no solamente como un trabajo que lo enajena y lo escinde de la naturaleza, del producto de su trabajo y de su relación consigo mismo y con los otros hombres, sino que el trabajo, en tanto que praxis, es lo que va a colocar al hombre dentro de un universo más complejo, donde él es el, por decir, el amo y señor de su propio destino, por medio de esa actividad, ¿no? Entonces, ahí cuando se platicaba en su momento que si el concepto de praxis en Gramsci era una estrategia, una estratagema para escapar de la censura, yo creo que olvida precisamente que el marxismo de Gramsci es el marxismo de Marx, ¿no? En ese sentido, yo considero que no es una estrategia para escapar de la censura, sino que es una recuperación cabal y crítica sobre todo de las tesis, ¿no?, contra Feuerbach. Entonces, eso era por un lado, ¿no? Ahora, quedaba esta tesis en otras participaciones anteriores de si la superación, ¿no?, de la subalternidad se correspondía con una toma del Estado, ¿no? Cuando las clases subalternas devienen el Estado, es en el momento en el que esa subalternidad queda clausurada, superada, negada, ¿no? Pero habría que replantear ahí, a mi parecer, la situación en relación, por ejemplo, hacia atrás, con Rousseau, cuando dicen
este ensayo sobre la desigualdad entre los hombres. Por una parte, que todo estaba muy bien hasta que alguien dijo esto es mío y los demás se lo creyeron. Por otra parte, que para los estados atrasados y pobres lo que les conviene es la democracia, ¿no? Mientras que a los estados civilizados, con mucho progreso, lo que les conviene es la monarquía, ¿no? Ahora, hacia adelante con Lenin, ¿no? En el Estado, en la Revolución, cuando dice que el Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre de otra, ¿no? En ese sentido, yo preguntaría, ¿esa superación de la subalternidad que plantea Gramsci se queda en la toma del poder político, es en el Estado, o va más allá? Digamos, esa lucha por el poder político que implicaría necesariamente devenir Estado, ¿es un momento estático o es un momento necesario que permite ahora sí una nueva conformación estatal? Y en ese sentido también, sin afán de revolver, aunque a veces es muy difícil, recuperar al Marx de la crítica a la filosofía del Estado de Hegel de 43, donde desde mi perspectiva ya hay una concepción del Estado ampliado, porque va a decir Marx en contra de Hegel, es que el Estado no es la objetivación y la encarnación del espíritu absoluto. El Estado es esa correlación de fuerzas, esa dialéctica entre, por una parte, la sociedad civil y la familia y el Estado, ¿no? Entonces, para Marx, el Estado va a ser esa correlación de fuerzas entre la sociedad civil, la familia y el Estado, ¿no? Entonces, más o menos son como que esas situaciones las que yo observé y que también da para mucha discusión. Y gracias. Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo en la idea que filosofía de la praxis no es un sinónimo para evitar la censura, es posicionarse en un terreno político y crítico específico. Y respecto a relación Marx-Gramsci es una grande polémica, ¿no? No lo dijo en autodefensa, pero totalmente de acuerdo en la idea que en Marx el trabajo es un modo de vida, el modo de producción es un modo de vida que implica una dimensión ideológico-política, ¿sí? Pero creo que es interesante diferenciar también, no solo buscar la identidad entre Gramsci y Marx, y estoy de acuerdo con el doctor, no es una oposición, pero creo que sea un acento distinto. Intenté discutir eso, la praxis en el Marx del Capital, en el Marx de los Grundrisse. No hablo del Marx político, hablo del Marx estudioso, del modo de producción como modo de vida, es trabajo social. Y la praxis en Gramsci es la praxis, por lo menos en mi lectura, es la praxis ideológico-política. Y hasta llegar a un estudio del americanismo, el fordismo, un estudio del desarrollo capitalistas, la praxis en Gramsci es praxis política. Y entonces intenté buscar cómo traduce el trabajo social como mediación de la praxis Gramsci como categoría teórica, y creo que el elemento de articulación es el bloque histórico. No sé si esto logré desarrollarlo un poco verbalmente. ¿A dónde voy? Es que creo haya, y repito, es un eje de polémica entre estudiosos de Marx, estudiosos de Gramsci. Todavía no tomo posición ni con uno ni con otro, pero creo que es súper importante notar las diferencias. Si leemos al Marx del Capital o de los Grundrisse, Marx no enfoca ver la ideología como falsa conciencia o como cosificación, ¿sí? Mientras yo creo que en Gramsci la ideología y lo político es un acceso, una ventana hacia el examen de la realidad. Y de esta manera, porque tiene un valor noseológico, permite otra lectura de lo real. No es contraposición, es otro acento. Lo ideológico tiene valor noseológico en Gramsci, a mi manera de ver. En Marx no estaría tan segura. Solo estoy abriendo un debate, no estoy diciendo que tengo una posición, pero creo que decir Gramsci es Marx, no estaría tan convencida, ¿no? Es un desarrollo ulterior, tal vez.
Muy bien, sobre la otra consideración, la otra participación importante, el otro tema, ¿qué significa esta idea de que los grupos subalternos se unifican en el Estado y a partir de ahí pueden entonces realmente disputar la historia de una sociedad? Yo creo que justamente en esa concepción es el inicio de poder ver que esa disputa por la historia de una sociedad es una disputa para Gramsci totalmente compleja. Ya no es entender al Estado solo como una relación de dominio de clase, que sin dejar de reconocer eso, va mucho más lejos. Justamente la aportación de Gramsci es ver que el Estado es todos estos otros elementos: correlación de fuerzas, voluntad colectiva, civilización, proyecto productivo. Es toda esa riqueza que entonces lo lleva a decir la lucha ya no es simplemente en los aparatos del Estado. ¿No? La lucha es en toda la sociedad. La lucha es una guerra de posiciones multifacética que abarque lo político y lo social, y sobre todo lo social. Esto es lo que poco se ha entendido de Gramsci. Porque es complicada la lectura de Gramsci, entonces eso ha llevado incluso a lecturas culturalistas, de decir, no, pues es la disputa solo de ideas. No, es esa comprensión de que el Estado es esa unidad orgánica compleja y hay que disputarle todo a la clase dominante, porque es también, dice Gramsci, una clase dirigente compleja. Y si no disputamos todo, si no hacemos una lucha política que sea también lucha social y lucha cultural, no vamos a disputarle la historia, digamos, a esa sociedad, a esa clase. Yo creo que ahí está la complejidad y la riqueza del aporte de Gramsci, y que claro, esa discusión de si es una disputa por el aparato o no, queda muy simplista frente a esa riqueza de concepciones que Gramsci plantea. Un comentario sobre eso, para Gramsci los grupos subalternos adquieren esta autonomía en esta guerra de posición que es política, es cultural y también es económica. Pero para Gramsci, efectivamente, siguiendo el marxismo, la sociedad política tiene que ser subsumida por la sociedad civil. Y en ese sentido se acaba con la dominación, ¿no? Siguiendo la misma lógica marxista, en este sentido se intenta acabar con el Estado en su faceta de dominación de clase. Sí, muy interesante lo que dices, pero lo ve como proceso, ¿no? ¿Qué es la cuestión? ¿Sí? No es un proceso que quizá inicia antes, durante y después de la conquista de esos elementos de dominio, ¿no? Y justamente ahí es donde ha estado el problema histórico del socialismo del siglo XX, ¿no? Que esa concepción de que el poder tiene que ser primero un poder para que se subsuma la sociedad política en la sociedad civil. Dos, para que se acabe con la dominación, pues no fue la concepción que prevaleció. Y quizá no podía prevalecer en los marcos del socialismo en un solo país. Ese es el otro problema, que estaba muy vinculada a unos marcos que para defenderse, reproducirse, sostenerse, necesitaban del dominio.
justamente por la limitación nacional del proceso. Porque si soltaban el dominio, ¿no?, soltaban el elemento que también les permitía defenderse en el ámbito internacional. Entonces eso creó una problemática que no se supo resolver y que terminó en lo que hemos visto, ¿no?, en el derrocamiento de esos regímenes que quizá no supieron resolver ese problema. Ni siquiera plantearlo. Es que lo importante no es solo no resolverlo, sino no plantearlo. Por eso es importante recuperar cómo lo plantea Gramsci, porque de ahí se puede derivar otro tipo de solución. Sí, también, o sea, en ese mismo sentido, retomar esta idea de las correlaciones de fuerza. O sea, por ejemplo, usted dijo, siguiendo a Gramsci, que las correlaciones de fuerza son algo principalmente nacional, ¿no?, interno, pero teniendo en cuenta también este objetivo final, o sea, que nunca se pierde en Gramsci, siguiendo el marxismo de subsumir la sociedad política, la sociedad civil, también es muy importante tener en cuenta las relaciones de fuerza internacionales. Claro, correcto, totalmente adecuado. Bueno, entonces declaramos, ¿no?, una vez en Brasil, al terminar un evento, me pidieron que yo lo terminara y declaré clausurado el evento, y todos se quedaron así como extrañados, porque en portugués clausurado quiere decir ponerle cadenas a algo, ¿no? Entonces ellos dicen encerrado, ¿no? Que para nosotros resultaría muy extraño decir declaramos encerrado el evento, lo mismo. Que sería justamente, creo que, la otra interpretación, ¿no? No, declaramos con mucho gusto clausurado este evento y los invitamos para que ya piensen en cómo incorporarse al segundo momento que viene en agosto. Gracias.